cambió rotundamente la historia de Guatemala como la conocemos. Después de este suceso se cambiaron muchas estructuras, tanto políticas, sociales y económicas. Después de este suceso, Guatemala ya no fue la misma y hubieron tres actores muy importantes en este suceso. Pero antes de entrar a materia de nuestro tema en general, vamos a hacer una lluvia de ideas. Esta lluvia de ideas nos va a servir para poder focalizar nuestras ideas de qué era una reforma liberal y qué creemos que es una reforma. Entonces, después de la clase vamos a poder comparar si estamos en lo correcto o no. Bueno, voy a empezar yo. Yo miro a Guatemala antes de la reforma liberal un país muy cerrado, con un gobierno democrático muy cerrado. Entonces, no había voz ni voto para las personas. Así miro yo a Guatemala. Pero ustedes tienen que pensar cómo la miran, cómo la visualizan ustedes en ese tiempo. Okay. Después de haber hablado de eso, vamos a comenzar hablando sobre fechas muy importantes cuando inició la reforma liberal. La reforma liberal, el derrocamiento, porque fue un derrocamiento, comenzó en 1871. El presidente que estaba en ese tiempo era Vicente Serna. Vamos a hablar un poco de la vida sobre este personaje, que es muy importante en el factor de la reforma liberal. Él nació en Chiquimulía, en Guatemala, el 22 de enero de 1815. O sea, fue hace mucho tiempo. Fue presidente de Guatemala desde el 24 de mayo de 1865 hasta el 29 de junio de 1871. Eso quiere decir que fue un presidente que tuvo bastante tiempo en el poder, o sea, fueron sus 4 años correspondientes como todo presidente. Pero lo que destaca de este presidente, que fue un gobierno conservador. ¿Qué quiere decir un gobierno conservador? El gobierno conservador es aquel gobierno que no permite cambios muy abruptos en la sociedad, en la economía, ya que si estos cambios son muy fuertes y no le gustan al presidente, entonces no los hace. Entonces ahí, desde este punto vamos a comenzar, que es muy importante, ya que con un gobierno totalmente conservador, las personas no tenían voto ni podían hacer lo que ellos quisieran, siempre y cuando dentro de la ley. En ese tiempo se hacía solo la voluntad del presidente y de todos los ministros, diputados que estaban y dirigían las leyes de ese entonces. Entonces la población guatemalteca, cansada de esto, hizo un derrocamiento a Vicente Serna. Pero los dos actores principales que estuvieron delante de este derrocamiento fue dirigido por Miguel García Granados y el otro personaje fue Justo Rufino Barrios Aullán. Personajes que conocemos mucho y que sabemos que son determinantes en la historia, no solo para la reforma liberal, sino para muchos sucesos que ocurrieron después de la reforma liberal. Vamos a comenzar con un poco de la vida de Miguel García Granados, que en este caso fue un personaje muy importante. Miguel García Granados fue presidente de facto de Guatemala en 1871 y 1873. Su familia emigró a Guatemala y estudió en la escuela eclesiástica de las primeras letras de San José de Calazón. Esto quiere decir que él tuvo bastantes estudios. Sin embargo, por eso no lo dejaban de perseguir, porque ya que él comenzó un derrocamiento, fue víctima de acoso constante de la policía en ese entonces. Él estudió en el extranjero en 1823. Viajó a Nueva York, a Finlandia, a Londres, y inició sus estudios sobre el arte de la guerra. Podemos ver que Miguel García Granados fue un personaje muy conocido en ese entonces por tener expectativas y una idea clara de lo que quería que fuera Guatemala, porque en ese entonces, como ya les dije, Guatemala era un país muy cerrado en el que no se permitían cambios muy abruptos y esto detenía bastante a las personas en su desarrollo social. Imaginémonos ahorita cómo sería Guatemala ahora mismo si tuviéramos un gobierno conservador. Claro, la violencia disminuye bastante, porque en esos tiempos la violencia no se miraba tanto como en estos tiempos, porque ya que se ha dado mucho auge a un gobierno liberal
y entran los derechos humanos, hay mucha violencia. Ojo, no quiero decir que los derechos humanos sean malos. Derechos humanos es fundamental de una persona, es la psiquis de una persona. Todos tenemos derechos. Pero basado en esto, gobiernos y gobiernos han deformado el concepto de un gobierno liberal, porque entendemos como un gobierno liberal un gobierno que permite expresar a las personas, permite votar a las personas, permite estar en paz con las otras, con una sociedad, pero lastimosamente se ha degenerado tanto que ya llegamos a un punto de liberalismo. Esto quiere decir que las personas están haciendo casi lo que quieran en este gobierno, en los gobiernos en la actualidad. Esto ha afectado mucho a la estabilidad económica y social de Guatemala, porque ahora los guatemaltecos siempre tenemos miedo a que pase algo. Pero en ese tiempo un gobierno conservador en ese sentido era bueno, porque eh, no había tanta violencia. Sin embargo, no había libertad para las personas, porque como les digo, un gobierno conservador es un gobierno duro que no acepta cambios sociales, económicos, para nada. Luego de hablar un poco sobre justo Rufino Barrios, vamos a hablar eh, sobre el cambio de gobierno que tuvieron ellos al iniciar el derrocamiento. Miguel García Granados fue uno, ya hablamos de él. Ahora vamos a hablar sobre justo Rufino Barrios de Ollán. Él nació en San Marcos, Guatemala, el 19 de julio de 1835, en Chalchupa, El Salvador. El 2 de abril de 1885 fue un militar y político, imagínense ustedes. Él tenía esa idea, noción de ser un militar y un político. Sin embargo, tenía un pensamiento de cambiar a Guatemala. Él ya no quería tener una Guatemala cerrada. Entonces, estos dos personajes que ya hablamos de ellos se unieron para enfrentarse al gobierno de Vicente Serna. Claro, Vicente Serna no se los dejó tan fácil, porque ellos fueron perseguidos. Incluso Justo Rufino Barrios fue encerrado en la cárcel por estos sucesos. Pero esto no los detuvo, y tenemos que tomar el ejemplo de ellos dos en nuestro día a día, a no rendirnos y tener los ideales bien plantados para hacer un cambio siempre y cuando este cambio sea bien y no daña a los demás. Claro, en ese entonces ellos querían un gobierno liberal. ¿En qué sentido podemos plantear liberal? Liberal en que todas las personas tuvieran oportunidad a votar, a ir a donde ellos quisieran, tener una reforma democrática en sus leyes, porque en un gobierno como en el de Vicente Serna, las leyes eran muy cerradas y solo beneficiaban a ciertos sectores de la sociedad. Ahora, con un gobierno liberal se pudieron hacer otras reformas en las leyes para que las leyes pudieran ser justas para todos. Por eso les comenté desde el inicio, hay pros y contras. En un gobierno totalmente conservador se podía ver un poco de más de seguridad, pero no había libertad para los pobladores. En un gobierno liberal todo se fue mejorando, pero lastimosamente los gobiernos actuales degeneraron el concepto de libertad. Entonces, ya para empezar a culminar este tema, porque hay mucho de qué hablar sobre este tema, pero no nos da tiempo, pero podemos ver unos pequeños aspectos importantes de estos personajes, así como Justo Rufino Barrios. Justo Rufino Barrios firmó el acuerdo para un ferrocarril del sur, para poder conectar a las personas de oriente a sur, para que hubiera más eh, cambio de verduras en toda Guatemala, exportación interna del país. Reguló el código penal. Esto es un factor determinante porque reguló un código penal que solo ayudaba a ciertos sectores de la sociedad. Luego, él fue el que construyó el que hoy conocemos, el cementerio general. Estos datos son relevantes porque muchas veces nosotros no conocemos el origen de las cosas. El cementerio general muchas veces lo hemos visitado, sin embargo no sabemos que fue creado por una persona que cambió el curso de Guatemala. Ahora bien, de tarea quiero que me hagan un esquema sobre este tema. Acá tengo un ejemplo de cómo ustedes lo pueden hacer. El esquema es totalmente fácil, solo necesito que pongan los aspectos importantes de los tres personajes que yo les hablé hoy. Entonces, fue un gusto verlos, los espero ver la otra